El 15 de marzo de 1996, a las 10:30 de la mañana, Juan Carlos Ramírez Abadía, conocido como Chupeta, acompañado de 2 abogados, llegó a la fiscalía en el centro de Cali, vistiendo traje azul, gafas oscuras y con el cabello cortado al rape. Hizo presencia ante el fiscal regional Francisco Alzate. También estuvo presente el coronel Novoa de la Policía Nacional, con la intención de someterse voluntariamente a la justicia y acogerse a los beneficios que brindaba el sometimiento, hacer una colaboración eficaz con la justicia, dijo entonces en una corta declaración a la prensa. Para hacerles saber de mi intención de someterme voluntariamente a la justicia y a acogerme a los beneficios que brinda el sometimiento y hacer una colaboración eficaz con la justicia. Invito a todas las personas que tengan estos inconvenientes para que sigan mi camino. Contra él existía la orden de captura número 388, expedida el 20 de febrero de 1996 por la Fiscalía. Lo acusaban de delitos de enriquecimiento ilícito y violación a la Ley 30 de 1986, relacionada con delitos de narcotráfico. Nacido en Palmira el 16 de febrero de 1963, casado con 2 hijos, a sus 32 años contaba con una fortuna personal de unos 20 millones de pesos, representadas en criaderos de caballos, empresas de medicamentos, ganaderías, constructoras, empresas de turismo, inmobiliarias, de seguros, edificios, sitios de veraneo. Además de bienes en Cali y el Valle, tenía inmuebles y negocios en municipios del eje cafetero, Bogotá y San Andrés. Fue remitido a la cárcel de Villahermosa, escoltado por personal del cuerpo técnico de la Fiscalía y una decena de policías al mando del coronel Maximiliano Bernal, comandante de la SIJIN. En aquel tiempo también se sometieron a la justicia Juan Carlos Ortiz Escobar, alias Cuchilla, socio directo de Chupeta, y capos como Víctor Patiño Fomeque, Henry Loaiza y Lacrán, Alfonso Maquilón, cuñado de Luis Rodríguez Orejuela. En los años 80 había iniciado estudios de ingeniería industrial en la Universidad Javeriana de Cali. Al mismo tiempo se consolidaba como uno de los hombres más fuertes de la Organización del Valle, de la mano de Pacho Herrera, con quien se inició en el negocio para luego trabajar junto a Iván Urinola y Orlando Henao, montando en los municipios del norte del Valle sus propios laboratorios, organizando sus rutas que con el tiempo lo llevaron a convertirse en uno de los hombres más ricos y poderosos del norte del Valle. Documentos incautados por la policía en allanamientos habían permitido establecer que Chupeta utilizaba a sus familiares como testaferros y que tenía registrada a su nombre 32 empresas. Contaba con un sinnúmero de casas, apartamentos y fincas en Cartagena, San Andrés, Bogotá, Pereira y Medellín. Su brazo armado estaba compuesto por el ciclista, el indio, la cucaracha, el carelio, el indio, el pescuezo, bulla y el diablo. 6 abogados se encargaban de asesorarlo jurídicamente y 9 más le servían como asesores contables. Sabido era que Chupeta era muy detallista en todos sus asuntos de movimientos financieros y económicos, pues estaban descritos con detalles en sus libros contables. Hombre de gustos exquisitos, de buen comer, construcciones y diseños de mansiones extravagantes. Su mayor debilidad eran las bellas señoritas que siempre acompañaban. Fue condenado a 18 años de cárcel, de los cuales solo cumplió 5 años en cárcel. Una vez en libertad, trasladó toda su operación a Brasil, donde sería capturado en el año 2007. Su captura tuvo motes que parecieron de película. El despliegue policial fue enorme. Chupeta se había sometido a varias cirugías para evitar ser detectado, mientras comandaba a su gente en Colombia desde Brasil. Antes de ser capturado, su organización había sufrido un duro golpe por parte de las autoridades colombianas, quienes habían dado con casas caletas donde Chupeta
guardaba nada más y nada menos que $50 millones. Fue extraditado a los Estados Unidos, donde cumple una condena de 55 años. Esto decía Juan Manuel Santos, ministro de Defensa de la época, sobre la captura de Chupeta. Doctor Juan Manuel Santos, ministro de Defensa. Buenos días, ministro. Muy buenos días. ¿Cómo está usted? Afortunadamente bien. Ministro, ¿ya tiene la información de última hora? Sí. ¿Y está confirmado? Está confirmado. Cogieron a Chupeta en Brasil. Así es. Nosotros fuimos informados anoche que lo iban a capturar y hoy a las 3 de la mañana lo capturaron en un barrio muy elegante allá en Sao Paulo y está pues en los trámites para la extradición a Estados Unidos. Sí. ¿En principio quieren mandarlo derecho de Sao Paulo a Estados Unidos? Aparentemente ese va a ser el procedimiento, pero eso lo están estableciendo allá en Sao Paulo. Caramba. ¿Y depende de quién, ministro? No sé, de las autoridades brasileñas, por supuesto. Sí, pero obviamente supondría que Colombia no lo solicita. Colombia tiene orden de captura aquí, pero de todas formas aquí también tenía solicitud de extradición, entonces lo mejor es mandarlo derecho a Estados Unidos. Ministro, si le avisaron a usted anoche, me imagino que es un seguimiento, una labor de inteligencia muy grande que viene desde hace rato. Por supuesto, y de presión. El hecho de que estén por fuera es que saben que aquí no están para nada seguros. Tengo entendido que se ha hecho varias cirugías plásticas, es muy diferente a lo que era. O sea, se estaba escondiendo en todas las formas posibles y además confesó que era Chupeta cuando lo capturaron, de manera que sí, estábamos aquí detrás de él. Usted sabe que todas estas caletas que se descubrieron en Cali, más de $80 millones pertenecían a este alias Chupeta. Yo creo que es un golpe de narcotráfico muy importante. Pero confesó también rápido, ¿no? Confesó muy rápido, pues yo creo que se vio agarrado y no le tocó otra alternativa que confesar. Ministro, el aparato de inteligencia que se monta en una operación binacional como esta, que permite hoy la captura de Chupeta, ¿cómo es? ¿Qué tienen ustedes identificado de la actividad, del itinerario de Chupeta? Pues mire, es muy poco lo que yo le pueda decir porque esa información es siempre mejor guardarla. Esto fue una operación más que todo de la DEA. De la DEA y de la Policía Federal de Brasil. Por supuesto, la Policía Colombiana siempre ha estado detrás de este individuo, pero esto es una de esas operaciones conjuntas que se hacen y cuando se colaboran entre las diferentes agencias de seguridad, estos delincuentes no tienen dónde resguardarse, como lo está comprobando este caso. Ministro, la captura de alias Chupeta facilita todos los procesos de extinción de dominio sobre los bienes que se tienen aquí en Colombia. Pues yo creo que de todas formas esos procesos tienen que continuar sin dilación. No sé si los faciliten porque eso tiene sus propios procedimientos. De todas formas esos procesos estaban en marcha. No veo una relación muy directa a menos de que él confiese otros bienes que nosotros no sepamos que tenga, pero los que sí sabíamos que tenía, esos están en proceso de extinción de dominio y yo creo que eso tiene que continuar con toda la rapidez del caso. Ministro, el hombre clave de la investigación de las infiltraciones en la inteligencia de las Fuerzas Armadas pretendió hacer creer que Chupeta estaba muerto, se trataba de despistar a las autoridades. ¿Qué había ahí? Pues mire, entre esos delincuentes la mayoría son unos mentirosos que lo que hacen es tratar de desviar la atención de las autoridades, de desinformar. Yo creo que eso es parte de la desinformación que querían sembrar para ver si de pronto lo dejaban de perseguir. Eso es lo que uno supone, pero váyanos a ver cuáles son las intenciones de los delincuentes. Pero las demás cosas que ha dicho ese testigo tan clave, ¿serán igual de falsas como la muerte de Chupeta o si hay otras cosas en las que realmente se le pueda creer? Pues habrá que investigar, pero fíjese cómo cae, por eso dicen que primero cae un mentiroso que un cojo. No, y esto de Chupeta, ministro, lo que significa es que el efecto Chupeta se va a sentir en muchos sectores. Sin duda. Y eso es lo que demuestra esto, es que estos tipos están cada vez más acorralados, cada vez más
por eso cada vez más perseguidos y cada vez son más vulnerables, porque se entrega uno y algo cuenta, algo dice, y eso repercute en la organización del otro, y eso se va desmoronando, y eso es lo que pretendemos. Pero lógicamente son personas que tienen mucho dinero, que han tenido la oportunidad de planear pues su forma de vivir en la clandestinidad, y a veces es difícil, pero tarde o temprano la justicia les cae. Digo que se sienten muchos sectores, porque uno puede pensar, mire, en el tema de infiltraciones que menciona Judith, en el tema de las caletas de Cali de hace unos meses, ¿verdad? En el tema de, qué sé yo, financiación de campañas de políticos, en el tema de guerra del cartel del norte del Valle. Es decir, este es un personaje de esos que sabe cositas. No, pues muchísimo, Néstor. Acuérdese que este era una de las personas más importantes del cartel de Cali. Esta persona tenía pues toda la confianza de los Rodríguez. Él estuvo preso en Palmira, creo, y después de que salió de la cárcel volvió a reincidir y se volvió un narcotraficante como muy importante, porque en cierta forma aprovechó, heredó buena parte de la infraestructura que tenían los Rodríguez Orejuela. ¿Y no le sería muy útil, ministro, a la justicia colombiana el testimonio de Chupeta? Pero tenga la seguridad de que nosotros, en la colaboración que tenemos con la DEA, la información que nosotros queremos, pues la vamos a obtener a través de los interrogatorios que le haga la DEA. En eso hay una total colaboración. ¿Usted creería, ministro, que la extradición de este hombre a Chupeta a Estados Unidos es rápida? Pues eso sí depende de las autoridades nacionales. Cualquier cosa que yo le diga es pura y mera especulación. Sí, ya estamos llamando a Sao Paulo, pero allá están un poquito congestionados con la captura de Chupeta. Me imagino, porque es que es una captura importante dentro de la lucha mundial contra el narcotráfico. Aquí tengo un cable, ministro, que dice que este era el narcotraficante más buscado por la DEA en el mundo. Era uno de los más buscados. Acuérdense que hay una lista como que son 10. Sí. El último que se ha capturado era el hermano de Diego Montoya, el que está aquí en Cómbita, sí. Y ahí van cayendo. Pues golpe grande al narcotráfico. Ministro, hoy es el Día del Ejército, hoy es 7 de agosto. ¿Qué actividad tenemos hoy? Hoy hay una ceremonia a las 11 de la mañana en la Escuela Militar. Va a asistir el presidente. Es creo la primera vez que el presidente asiste a esa ceremonia del Día del Ejército, porque generalmente le coincidía con la ceremonia del puente de Boyacá. Sí. Pero en esta ocasión decidió que venía, y después va a Boyacá por la tarde. Pero hoy es el Día del Ejército. Yo creo que es un día importante. Hay que celebrar pues todo lo que nuestros soldados hacen por este país, y ya estaremos celebrando ese día. ¿Comenzó bien el día, de todas formas? Pues afortunadamente, Néstor, afortunadamente. Bueno, ministro, lo dejo trabajar. Muchas gracias, Néstor. Feliz día, gracias a usted, ministro. Tras la captura de Chupeta, se accedió a la contabilidad y varios computadores del capo que permitieron el acceso a información de varias propiedades y dineros que el capo poseía en Colombia y fuera del país. La habilidad de alias Chupeta, con las tablas, los registros contables del capo, tenemos un material impresionante. Impresionante es que se van a quedar impresionados con la gran cantidad de cosas que tienen que ver con sobornos a la justicia, pagos a registradores, pagos a la policía de carreteras, a la construcción de un submarino, pagos a periodistas de uno de los más importantes jefes del narcotráfico colombiano. Don Gustavo Gómez, muy buenos días. Darío, muy buenos días. En concreto, ¿a qué tipo de documentos y de información tuvo acceso usted? A los registros contables de Juan Carlos Ramírez Abadía alias Chupeta en un periodo de 12 meses, comprendido entre julio de 2004 y julio de 2005, y también a muchas de las cifras de sus manejos de finanzas en el año 2002 y 2003. Vamos entonces, Gustavo, si le parece, al detalle del análisis de esos documentos contables. Uno de los temas más gruesos es sin duda el de la relación de Chupeta con jueces, con fiscales, con otros funcionarios vinculados con la rama judicial. ¿Cuándo comienza esa cadena de sobornos a los funcionarios judiciales? Darío, en los documentos que podemos revisar, en 2002 está la primera entrada, un pago a un funcionario judicial de $10,000 por agilizar y resolver un proceso relativo a falsedad documental, y otros $25,000 por llevar a buen término, a través de la intervención de un familiar de Chupeta, el fallo de una tutela. Por un concepto similar,
En diciembre de ese mismo año, Chupeta autorizó el pago de $100.000, una de las sumas más altas que giró en los últimos años a funcionarios corruptos del aparato estatal. Antes de terminar ese año, Chupeta canceló otros $5.000 por el trámite de un paquete de certificados en un juzgado. En 2002, para que usted se dé una idea del volumen de corrupción generado por Chupeta, este hombre invirtió en gastos de corrupción judicial aproximadamente, al cambio de la época, unos 380 millones de pesos. ¡Qué barbaridad! Y en otros medios de comunicación se habló recientemente, Gustavo, de la relación entre Carlos Alonso Lucio y alias Chupeta, precisamente por la referencia a Carlos Alonso Lucio en la contabilidad privada del capo. ¿Existe en estos documentos prueba de esa relación y de los pagos efectuados? A ver, en 2004, Chupeta sobornó a otro funcionario judicial para que archivara un proceso en contra de Lucio. El Tiempo, basado en testimonios de un oficial retirado de la Armada, pues aseguró hace unos días que se trataba de una referencia concreta a Carlos Alonso Lucio y a un eventual vínculo con Chupeta en el tema de adelantar, Darío, un referendo para torpedear la figura de la extradición. Es decir, que le habrían pagado a Carlos Alonso Lucio para que hiciera esa gestión. Pero los investigadores, Darío, creen que el nombre con que se identifica al hombre fuerte de una de las oficinas de sicarios al servicio de la organización de Juan Carlos Ramírez, y que de allí ese pago, que sí, efectivamente está ahí registrado en la contabilidad de Chupeta en julio de 2004, es un pago de $40.000 y está explicado ahí en la contabilidad que se hace para archivar un proceso en el que él, es decir, Lucio, el jefe de la oficina de sicarios, y otras personas habrían estado vinculados, es decir, habrían pagado para que archivaran ese proceso para Lucio y otros sicarios. Con esa compañía, ¿cómo le parece? Supone uno también, Gustavo, que con esa gran cantidad de cirugías con que fue presentado alias Chupetas, también debió dedicar buena parte de sus ingresos a la modificación de los papeles que sustentaran esas alteraciones de su rostro y de su aspecto físico. Sí, Darío, hay muchas referencias de ese estilo. El 27 de julio de 2004, Chupeta hizo que se le entregaran en efectivo $60.000 a un registrador que arregla unos papeles de identidad. Otro registrador recibe ese mismo mes $50.000 de parte de la organización de Chupeta. Y sigue una gran cadena de sobornos judiciales, porque el 6 de septiembre de 2004 paga $25.000 para lograr que se le dé la pena mínima al que presumiblemente sería una persona muy cercana a él y que estaría involucrada en un proceso judicial. Y también paga $10.000 para lograr la revisión de una decisión que parece estar tomada en tribunales. Llama mucho la atención, en septiembre de 2004, lo que tiene que ver con todo este asunto judicial, un gasto en materia de un caso específico a consideración de la justicia. Los cuadros, Darío, indican que se invirtieron $10.000 en fotocopias, que por supuesto podría ser una manera de referirse a operaciones con documentos reservados de procesos o de documentos de identidad. Le cuento, en lo que resta de 2004, este hombre pagó para sobornos a la justicia $115.000, incluido un caso específico de cambio de declaraciones, otro de dictamen de un proceso y una extinción. Y se cancelan, para volver al tema de las identidades, $30.000 en marzo de 2005 por la expedición de unos papeles adulterados y el cambio de unos nombres en un registro no identificado. Muchas veces en los documentos de Chupeta, Darío, se habla de registradores, muchísimas veces. Un tema muy delicado. ¿Qué tan cierto es, Gustavo, que hay material probatorio que involucra a oficiales y comandantes de la policía de carreteras que se hicieron los de la vista gorda y que recibían billete por debajo de la mesa? En la contabilidad de Chupeta, Darío, figuran numerosos y muy gruesos pagos a oficiales de alto rango en la policía de carreteras. Prácticamente uno lo que piensa es que hay una mensualidad. Recibían esos pagos por levantar retenes y por permitir el paso de cargamentos de droga. Para darle un caso que es espantoso, que es aterrador, en 2004, en un solo día, el 6 de julio, se pagaron por ese concepto $24.000, unos 58 millones de pesos de la época, en operativos que la policía de carreteras habría dejado de cumplir, ojo, en los departamentos del Valle, de Cauca y de Nariño, para favorecer, por supuesto, la operación de los hombres del capo. Un día después, el 7 de julio, Chupeta ordena que se le entreguen $25.000 a un alto oficial de la policía de carreteras para premiarlo por un ascenso en la institución, e igual suma se destina al mes siguiente para una mensualidad de un oficial de carreteras. Valdría la pena que al interior de la policía se revisara muy bien esa fecha, 7 de julio de 2004, para revisar también quién por esos días en esa institución y en esa área específica de servicio tuvo ascenso.
Claro, es una curiosidad. En la contabilidad se apunta con nombres propios del oficial tal, del comandante tal, o eso está en clave. No, todo está en clave. Todo está en clave. La mayoría de los nombres que aparecen en la contabilidad sí tienen que ver con los seudónimos de los sicarios y personas al servicio de él y con los familiares. Hay nombres específicos para sus compañeras y para muchísimas personas que lo rodean y que tienen o seudónimo o están con el nombre propio. También hay nombres de abogados. ¿Estos sobornos, esta corrupción es generalizada? ¿Se pagaron en muchos departamentos o hay algunos en particular donde sobresale por la documentación que usted revisó? En todos, pero en el caso de carreteras es significativo el departamento, no solamente, pues por supuesto, del Valle, del Cauca y de Nariño, sino el departamento del Tolima. Hay un pago de $60.000 a uniformados en ese departamento en un solo día, en 2 contados, en 2 entregas. Y figuran luego otras referencias a mensualidades que cada 30 días le significaban unos $25.000. Es reiterativo cada mes que usted empieza a encontrar en la contabilidad de Chupeta pagos a carreteras, $25.000 mensuales. Por eso es que dije hace unos minutos, y es preocupante y doloroso, que el tema tiene más de mensualidad, de nómina, que de una coima o de un soborno eventual o esporádico. Pasemos al caso de la Armada, que se ha ventilado desde hace varios meses en Colombia. Parece que el hombre se curaba en salud y se sospecha que pagaba, y muy bien, sobornos a oficiales de la Armada Nacional, porque por un lado les untaba la manito a ellos y por el otro costeaba la construcción de submarinos para burlar a las propias autoridades. ¿Cómo es el rollo? A ver, uno de los proyectos en que más dinero invirtió Chupeta durante los últimos 3 años fue, Darío, el de la construcción de un sumergible para cubrir rutas marítimas. El primer dinero destinado a ese submarino se entrega a mediados de 2004, son $17.700. Y unos días después, la contabilidad registra una inversión de $46.493. Como dato curioso, ese mismo día se gastó $14.500 en armas, que en su contabilidad se llaman juguetes, y 24 horas después pagó $42.500 para que se mandara a asesinar a unas personas con las que tenía ciertas dificultades. En su contabilidad eso se llama charlas. Cuando habla de charlar, es un trabajo sicarial. Antes de que termine ese año, entregó $21.700 a los constructores del aparato, y en agosto gastó en ese sumergible, que jamás ha sido encontrado por las autoridades y cuyo paradero hoy sigue siendo un misterio, probablemente alguien lo esté utilizando, gastó, como le digo, $45.000. En los siguientes meses le destinaría un total a su construcción de $193.000. El cálculo final, Darío, es que ese submarino le habría costado a Chupeta un poquito más de $1 millón, $1.250.000. ¿No hay el cálculo de cuánto le pudo haber sacado mientras que lo explotó? Imagínese la cantidad de veces que debió haber usado ese submarino. Ahora, el paradero no está determinado por las autoridades. Otros submarinos de ese tipo han sido detectados por las autoridades, pero este específicamente, el de Chupeta, podría estar operando con alguno de sus subalternos. Claro. Finalmente, un tema delicadísimo, dolorosísimo para nosotros, preocupante, que prende y tiene que prender las alarmas de los periodistas, de todos nosotros, y que obliga a los medios a mirar con lupa a todos aquellos que trabajan amparados bajo el buen nombre y la respetabilidad de periódicos, de noticieros de televisión, de la revista, de la radio, en fin, de los medios de comunicación. Entiendo que tenemos nuevos detalles, Gustavo. ¿Cuántos casos concretos de sobornos a personas vinculadas a medios de comunicación figuran en la contabilidad de Chupeta? No le estoy preguntando por los que pueden haber recibido sobornos de otros jefes del narcotráfico, ni para políticos, ni cosas por el estilo. Solo en la contabilidad de Chupeta. Las contabilidades personales de Chupeta contemplan de manera precisa el pago de al menos 3 sobornos a personas vinculadas a medios de comunicación. Revisando los documentos privados del capo, puede ser 3 momentos concretos de estos episodios que son motivo de investigación por parte de las autoridades y que generarán seguramente una muy rigurosa revisión de procedimientos al interior de los 3 medios involucrados por personas inescrupulosas que se prestaron a estas actividades deshonestas a espaldas de sus respectivos empleadores. 3 momentos, Darío. Yo sé que usted conoce los nombres de esos medios, incluso me atrevo a pensar que hasta los nombres de los periodistas. No le voy a solicitar que lo denuncie en este momento porque oportunamente se van a conocer para no entorpecer mucho las investigaciones. ¿Son medios nacionales? Sí, señor, los 3 son medios nacionales. Medios nacionales, muy bien. Hablemos, ¿cuáles son esos 3 momentos concretos cuando el hombre aprovechó esas coyunturas para sobornar directamente?
El primer episodio está registrado el día 21 de mayo de 2002 y revela que se invirtieron $10,000 en la compra de videos periodísticos que pertenecen a dos empresas diferentes con espacios noticiosos en televisión. No hay una señal concreta del lugar en que se hizo el pago y el apartado de observaciones de la contabilidad, que es muy detallada, simplemente registra con 2 palabras el material: filmada, salida. La salida de alguien, de algo que quedó filmada en un video. El segundo asunto detallado en los papeles contables se desarrolló el 6 de noviembre de 2002 y claramente deja constancia de que se trata del pago de una deuda a un periodista, por lo que se refiere con la descripción de Parada Noticia y el nombre del medio. Los investigadores, Darío, creen que se trata de un periodista que recibió $9,000 por asegurar la no publicación en un periódico de amplia circulación nacional de una noticia referente a la organización de Chupeta y que se habría registrado quizás en otros medios de comunicación por esos días. El tercer y último episodio está relacionado con la prensa también y está marcado como trámite viejita. Viejita es como Chupeta se refiere a un familiar muy cercano, quizás su padre, y se acompaña de la siguiente observación: arreglo periodistas. El arreglo en cuestión se habría hecho por la suma de $15,000 y sugiere que habría involucrado a más de un comunicador, por supuesto, en ese tipo de pago. En el segundo caso que usted menciona, del 6 de noviembre del año 2002, pues es evidente que ese profesional, o bueno, ya no es tan profesional, ese supuesto profesional tenía que ser de algún nivel para lograr detener la difusión de esa noticia. Lo que los investigadores sugieren, Darío, es que podría tratarse del corresponsal regional de ese periódico de circulación nacional en una región específica, que al ser el corresponsal regional pues está sometido a una serie de presiones que no tendría en Bogotá y probablemente pues no podría ser tomar algún tipo de decisiones para evitar mandar el material a Bogotá y nadie se enteraría del asunto. Algunos de los que han revisado estos documentos sugieren, como revelamos ayer, que podría tratarse de una reunión que se dio en un hotel de Cali entre Chupeta, Rasguño y otras personas, entre ellas una fiscal de los Estados Unidos que en algún momento se acercó a los narcotraficantes para molestia del gobierno de los Estados Unidos y que habría terminado eventualmente respaldándolos, defendiéndolos, aconsejándolos. En esa reunión se presentó la policía, hubo un allanamiento, pero en ese momento no había orden de captura para ninguna de las personas y todos se fueron. De todas maneras, para los capos habría sido muy incómodo un registro de ese episodio que sí registró el País de Cali, episodio que también registró Gerardo Reyes desde Miami, pero otros medios de comunicación quizás no lo registraron y podría estar allí eventualmente el meollo del pago. Gustavo, ¿qué sabor le deja toda esta lectura detallada, minuciosa, rigurosa de la contabilidad de Chupeta? A ver, son registros contables manejados con un detalle riguroso y siempre presentados muy puntualmente en cifras que están en miles de dólares. Un ejecutivo total, una persona dedicada todo el día a recibir información de una cantidad de fuentes, a manejarla en tablas de Excel, a ordenarla, a hacerle observaciones, a detallarla. Tiene un promedio, Darío, de movimientos de 80 por mes, movimientos que van de cifras tan pequeñas como $150. En una oportunidad me encontré que hablaba de prepagos y por supuesto, pues lo primero que uno piensa cuando ve un documento de estos prepago es lo que usted y yo sabemos. Pero no, la cifra era ínfima, era $200, $150, con lo cual uno inmediatamente piensa que se trata del pago de tarjetas de telefonía celular. Pero también hay cifras importantísimas en esos 80 movimientos por mes, cifras que hay una encontré de $981,572. Las cuentas, Darío, se llevan con registros numéricos, con casillas dedicadas al detalle del gasto, con observaciones concretas sobre el objeto de cada gasto. La inmensa mayoría de estos registros usan una serie de códigos propios de Chupeta, de sus hombres, códigos que hacen muy difícil el cabal entendimiento de todas las operaciones. Son muy detallados los registros, muy comprometedores y creo que le van a costar la cabeza a muchos funcionarios de la esfera pública y de la esfera privada. Es un ovillo que apenas estamos comenzando a jalar y seguramente va a ser muy doloroso jalarlo. Como detalle final, pude establecer que muchísima de esta información la tiene la Fiscalía desde hace unos 4 meses y quedamos a la espera de que el doctor Mario Iguarán se pronuncie sobre el tema y nos diga en qué va
el desarrollo de estas investigaciones, que por un lado tienen que ver con todo el tema sicarial, pero por otro lado también tiene que ver con todo el tema de sobornos, de coimas y de pagos a funcionarios del Estado y a periodistas, con lo cual sería muy interesante que el fiscal Iguarán nos dijera cómo va el manejo de esta información al interior de la Fiscalía y cuándo habrá resultados concretos. Sin duda, lo importante aquí, Gustavo, Yolanda, es que se sepa toda la verdad, que se revelen los nombres de todos esos vínculos, de esos oficiales de la policía, de esos oficiales de la Armada Nacional, de esos periodistas de varios medios de comunicación, de todos los agentes que eran cómplices directos de esta organización narcotraficante, Yolanda. De alguna manera, Darío, lo que se conoce hasta el momento de la contabilidad de alias Chupeta viene a revelar lo que se sabe del narcotráfico, su poder de corrupción. Es ahí en donde reside realmente la capacidad que tiene para tocarlo todo. Todo se compra, todo se vende, los permisos, la inmunidad para violar la ley, la información, y es un tema que tiene que ponernos a pensar, porque estamos hablando de lo público y de lo privado también, de quienes de alguna manera permitieron que el narcotráfico fuera creciendo. Y como dice Gustavo, estamos apenas jalando el hilo, estamos hablando de un solo capo, de un solo computador, de una sola contabilidad. Algún día sabremos exactamente hasta dónde llegó el poder corruptor del narcotráfico, tal vez nunca, pero este caso particular de Chupeta puede destapar buena parte de la realidad, hasta dónde llegaron los tentáculos realmente de los carteles para corromper todo a su paso en este país. Oscar Naranjo, el general de la época, decía esto sobre la captura de Chupeta en Brasil. General Naranjo, buenos días. Néstor, buenos días, gusto en saludarlos. El director de nuestra policía, el director de la Policía de Colombia. General, ¿qué sabe usted de la captura de Chupeta esta mañana en Brasil? Bueno, nosotros fuimos informados la noche anterior de que se lanzaría la operación para capturarlo en un condominio, en una residencia de su propiedad en San Paulo. Tuvimos oportunidad igualmente de verificar una serie de fotografías que seguramente van a impactar mucho, porque cuando lo conozca la opinión pública registrará que este hombre había cambiado totalmente su fisonomía. Y lo que puedo decir hoy es que felicitamos de manera muy especial a la Policía Federal de Brasil, que ha hecho un trabajo. ¿Quién lo capturó, general? Lo capturó la Policía Federal de Brasil en asocio o como resultado de coordinaciones de inteligencia con la DEA, a partir pues de una ofensiva muy grande que hay en Colombia contra esa organización, que se cumplió en una primera fase en el mes de enero, con la incautación y la captura de varias personas vinculadas a la custodia de los 81 millones de dólares que en ese momento, repito, se incautaron a la organización. General, ¿sí? Sabemos que el gobierno de Estados Unidos, el Departamento de Estado, está ofreciendo una recompensa jugosa por información sobre alias Chupeta. ¿Usted sabe si esa recompensa estuvo de por medio en la captura, si hubo algún tipo de informante? Realmente el detalle, digamos, si se pagará recompensa o no lo conozco. Lo que puedo decir es que él hace parte de un listado de 12 narcotraficantes que se publicó a finales del 2005, de los cuales ya hay varios capturados, y eso lo que significa realmente es que por poderosos que sean estos narcotraficantes, finalmente el mundo les queda chiquito frente a la persecución interinstitucional transnacional que se promueve a través de intercambios de inteligencia como los que se han hecho en este caso. General, ¿usted tiene las fotos de Chupeta a la mano? No, señor, no. Yo estimaría que deben ser publicadas hoy. ¿Pero usted ya las vio? Sí, claro. ¿Y por qué está tan sorprendido con el cambio físico de él? Porque debe haber registrado por lo menos 3 o 4 operaciones en su rostro. ¿Qué se cambió, por ejemplo? Se cambió los pómulos, se cambió el mentón, se hizo cirugía de ojos, y realmente quienes habíamos participado desde hace muchos años en la persecución de ese individuo, por lo menos mi primera impresión cuando vi una de las fotografías, sin que me dijeran de quién se trataba, solamente por un poco el estilo de la mirada, dije, este puede ser Chupeta, y me dijeron, sí, efectivamente es el nuevo rostro Chupeta. Pero debo decir que los nuevos investigadores estaban perdidos. La gente que, digamos, no ha estado estos 15 años en esa persecución, yo estimaría que nunca hubieran dado con la identidad de él. ¿Y sabe, general Naranjo, esas operaciones se las hacía aquí o allá?
Yo creo que en Colombia alcanzó a practicarse algunas. De hecho, cuando se produjo la operación de incautación de las caletas, distintas fuentes afirmaron que estaba bastante cambiada su fisonomía. ¿Este es un hombre de cuántos años? Yo creo que está sobre los 43 años, 44 años. ¿Era gordito? No, es un hombre totalmente atlético, adicto al deporte, donde llegaba instalaba unos gimnasios lujosísimos de última generación, una serie de máquinas para mantenerse realmente en forma. Le gustaba o le gusta hacer trote en las mañanas. Es un hombre que se cuida y mantenía pues ese estado físico que registré en las fotografías del día de ayer. General, usted dice que por el estilo de la mirada sabía que era Chupeta a pesar de los cambios en su fisonomía. A eso se llega cuando se tiene tanta experiencia en la policía. Eso se llama ojo, hermano. De que uno mira a los ojos a un individuo y dice, ¿este es bandido? Claro. Pues, hombre, Chupeta ha sido un delincuente muy agresivo. Chupeta es responsable de muchas muertes en este país. Fue la persona que le declaró la guerra a Víctor Patiño y acabó con la familia de Víctor Patiño. Y es un delincuente realmente peligroso. Y cuando uno inicia estos procesos de búsqueda y localización, lo primero que se hace es construir unas matrices realmente sobre la fisonomía de estos individuos, donde uno trata de mantener unos rasgos que normalmente resultan inalterables. Hay esos rasgos, por ejemplo las orejas de estos individuos son claves, resulta difícil que las cambien. Hay 2 o 3 características que son muy difíciles de cambiar, que son permanentes, y una de ellas es, digamos, el tema de los ojos, donde cada persona tiene una mirada, sí, muy característica. La mirada eso no se opera. General, ¿cuándo había comenzado la inteligencia? Es decir, esto que termina esta madrugada con la captura de Chupeta, ¿comenzó cuándo? Pues el operativo, quiero decir, no... La última fase, digamos, de esta operación realmente se inició en diciembre del año pasado, cuando mucha información de inteligencia quedó en poder nuestra. Se materializa sobre el 15 de enero con el golpe a las caletas, y a partir de eso, digamos, nos queda un poco más claro cuál ha sido la actividad, las actividades. Pero cuando se produce el golpe a las caletas, que es comienzos de este año, ¿él ya estaba en Brasil? Él ya estaba fuera del país, así es. Después de eso hay varios intentos por asesinarlo en el papel, quiero decir, con comunicados de prensa, con llamadas a emisoras. Sí, que era lo que Judith decía, que confundiendo. Declaraciones de testigos que dicen, no, es que nos van a decir dónde está la tumba de Chupeta. Así es, y nos enviaron bastantes informantes a distraernos, que es un poco lo que ha pasado con Vicente Castaño estos días. Pero la verdad aquí el mérito lo tiene la Policía Federal de Brasil, trabajo que no solamente significa el arresto de él. Pero de esta última etapa, general, no se me vaya de ahí. Usted supo que él estaba en este barrio que se llama Aldeia da Serra anoche. Sí, concretamente en el barrio, esta localización exacta. Anoche los llaman de Brasil y les dicen, general, tenemos a Chupeta por aquí cerquita. Sí, anoche tuvimos una reunión, básicamente distintas autoridades con organismos extranjeros. Se evaluó esa información. Yo entendería que esa operación de localización llevaba ya varias semanas de manera puntual. Estaban en la fase de seguimiento y control sobre el individuo, que querían tener una verificación exacta de su identidad y adicionalmente llegar al descubrimiento de las empresas de fachada que había montado, del círculo más cercano que lo acompaña, que seguramente... Sí. También será capturado. Eso le quería preguntar, ¿quién era su círculo? ¿Él estaba con quién en el momento de la captura o vivía con quién? Por lo menos 15 personas habían salido del país, básicamente para acompañarlo en sus actividades, algunos con funciones de seguridad y la mayor parte de ellos para invertir y lavar activos en Brasil. Es decir, ¿él sacó a la empresa? Él sacó buena parte de la empresa después del golpe de las caletas. Sí. ¿Y estas personas, las 15 que estaban con él, también están capturadas, general?
Néstor, no tengo la información y sobre ese tema, digamos, para no ir a alterar el desarrollo de una operación que estimo sigue en curso. O sea, estamos en operación en curso. Sí, señor. Preferiría... Posibles nuevas capturas a la vista. Sí, general, las fotos que tenían los hombres que lo buscaban en Brasil, ¿eran las fotos viejas de Chupeta o había alguna foto nueva, digamos, de una de las primeras operaciones que se había hecho? Porque es muy difícil cogerlo si usted dice que está tan cambiado. Sí, realmente después del golpe de enero tuvimos acceso a una fotografía que ya revelaba un cambio en la fisonomía, especialmente, digamos, en los pómulos. Sin embargo, debo decir que las fotografías que constatamos anoche realmente sorprenden. Yo estoy seguro que particularmente la prensa, los medios de comunicación que han hecho el registro por años de este individuo se van a sorprender cuando vean cómo está hoy Juan Carlos Ramírez Abadía. No, yo estoy muerto de ganas por ver estas fotos, porque el general está... Pero además, si el general está sorprendido, imagínese lo que puede pasar con una persona común y corriente. Claro, porque aquí le estábamos viendo en las fotos que se han conocido siempre, pues, de Chupeta, de alias Chupeta. Y si está tan distinto, y solamente, como dice el general, lo descubrió por la mirada, por un hombre que ya, como el general Naranjo, tiene su olfato. Hay que verla rápido, mi general. Sí, hay que verla rápido, y además sorprende, digamos, que todo el juego de su identidad, pasaporte y distintos documentos había logrado borrar su identidad original colombiana. ¿Se sabe con qué nombre lo capturaron? ¿Cómo se llamaba cuando la policía le echó mano en Brasil? Sí tengo ese nombre, pero repito, digamos, como están en esa fase, seguramente... Pero decir el nombre general no afecta... El alias, porque eso es un alias. No. Bueno, no, pero por prudencia tampoco le insisto. Él tiene un seudónimo allá que corresponde a una nacionalidad, incluso que no es de Brasil, no es colombiana, es un nombre europeo. En este momento, incluso particularmente... Se llamaba John algo, Peter no sé qué cosa. No recuerdo exactamente el nombre, pero incluso si lo tuviera, digamos, preferiría, porque seguramente mucha gente que lo conoció en Brasil, con ese nombre no lo reconocía como narcotraficante y serán llamados por las autoridades de Brasil. Durante el juicio al Chapo Guzmán Loera, en 2018, fue convocado por la justicia americana para brindar testimonio en contra de su ex socio mexicano. Se cree que por esta colaboración obtuvo una rebaja de penas.